Un paciente de 72 años me dijo una vez: doctor, llevo 50 años haciéndolo igual, pero últimamente siento que algo no va bien. No estaba enfermo ni tomaba medicamentos nuevos, pero ¿que le estaba dañando el cuerpo silenciosamente? La masturbación. No el acto en sí, sino cómo lo hacía. Y no tenía ni idea de que le estaba dañando el corazón, la próstata e incluso la sensibilidad. Soy el doctor Mohit Khera, urólogo con más de 60 años de experiencia ayudando a hombres mayores de 60 a mantener la fuerza, la circulación y la confianza, sin vergüenza, pastillas ni conjeturas. Te han dicho que es saludable, pero después de los 60, algunos hábitos privados pueden volverse dañinos sin que nadie los note. En este video, revelaré 7 errores que cometen los hombres mayores durante la masturbación y cómo corregirlos antes de que afecten su energía, rendimiento o salud a largo plazo. El error número 6 es el que casi todos los hombres cometen. Comencemos. Antes de empezar, si aún no te has suscrito, es un buen momento para activar la campanita y no perderte ningún consejo futuro para hombres mayores de 60 años. Y si este video te ha llamado la atención, escribe 1 en los comentarios. Si no, escribe 0. Tus comentarios me ayudan a crear mejor contenido para ti. Ahora veamos con más detalle el primer error, uno que se ha vuelto más común en los últimos años y que, sin embargo, transforma silenciosamente la forma en que tu cerebro y tu cuerpo responden al placer. Error 1. Usar la pornografía como estímulo principal. A lo largo de los años, innumerables hombres, generalmente de entre 60 y 70 años, se han sentado frente a mí con la misma preocupación silenciosa. Doctor, dicen, ya no siento mucho. Es como si mi cuerpo se entumeciera, y no sé por qué. Casi siempre les hago una pregunta simple: ¿con qué frecuencia recurres a la pornografía? Y casi siempre, bajan la mirada. No porque les dé vergüenza, sino porque nunca se dieron cuenta de que podría ser perjudicial. Verás, cuando tienes más de 60 años, el sistema de dopamina de tu cerebro, responsable del placer y la motivación, ya no es tan agudo ni flexible como antes. Ver vídeos interminables de contenido adulto a alta velocidad e intensidad inunda tu cerebro con más estimulación de la que jamás fue diseñado para manejar. Y cuando haces eso día tras día, semana tras semana, tu cerebro se adapta de la peor manera posible. Empieza a insensibilizarse. Eso significa que aquello que antes disfrutabas, la verdadera chispa natural de la intimidad, empieza a desvanecerse. El tacto ya no se siente igual. Tu cuerpo no responde con la misma rapidez. E incluso si aún gozas de buena salud física, tu capacidad de conectar profundamente, de sentir algo real, se desvanece silenciosamente. Lo que es aún más trágico es que muchos hombres mayores se culpan a sí mismos. Creen que simplemente lo han perdido con la edad. Pero, en realidad, no es la edad. Es sobreestimulación. Y si no reinicias el sistema de respuesta de tu cerebro, este tipo de entumecimiento puede persistir durante años, incluso décadas. Así que, si has notado una disminución en la sensibilidad, la conexión o la satisfacción, no la ignores. Este primer error podría ser la razón oculta de todo. Y lo que es aún más sorprendente, el siguiente error no tiene nada que ver con lo que ves, sino con dónde lo haces y cómo ese entorno daña silenciosamente tu cuerpo de maneras que la mayoría de los hombres nunca ven venir. Error 2. Masturbarse sentado en el inodoro. Esto puede parecer inofensivo al principio, incluso conveniente. A lo largo de los años, he hablado con muchos hombres mayores que admiten, en silencio, que el baño se ha convertido en su espacio privado. No solo para la higiene, sino para liberarse. Es donde nadie interrumpe, donde la puerta se cierra con llave y donde las rutinas se sienten seguras. Pero lo que la mayoría no sabe es que masturbarse sentado, especialmente en el inodoro, es mucho más perjudicial de lo que cree. A medida que los hombres envejecen, la circulación se convierte en uno de los sistemas más importantes que deben protegerse. El flujo sanguíneo es fundamental para una función sexual saludable, el bienestar de la próstata e incluso la capacidad de recuperación tras el orgasmo. Sin embargo, permanecer sentado durante periodos prolongados, especialmente en esa postura encorvada y comprimida que muchos hombres adoptan al ir al baño,
restringe el flujo sanguíneo a la región pélvica. Ejerce presión sobre la próstata, tensa el suelo pélvico y daña sutilmente los nervios, que ya son más frágiles con la edad. He visto el patrón con mucha claridad. Los hombres de 60 y tantos y 70 años desarrollan hinchazón, goteo después de orinar, dificultad para vaciar completamente la vejiga o dolor en la ingle, pero nunca se han dado cuenta de este hábito privado. Pero les puedo asegurar, como urólogo que ha revisado las ecografías, escuchado las historias y hecho seguimiento de los resultados, que esta posición aparentemente inocente puede desencadenar una lenta reacción en cadena que empeora todo, desde la intimidad hasta la micción. La solución no es complicada. Es simplemente cuestión de conciencia. Si esto te suena familiar, considera cambiar tu entorno. Ponte de pie. Recuéstate. Dale espacio a tu zona pélvica para respirar y circular. Porque créeme, tu próstata te ruega en silencio que dejes de apretarla. Si este error te sorprendió, espera a oír el siguiente. Es algo que la mayoría de los hombres mayores hacen sin darse cuenta. Y, en secreto, reconfiguran su cuerpo para sentir menos cada vez que intentan disfrutar. Error 3. Apresurar la experiencia. Uno de los hábitos más comunes que veo en los hombres mayores, especialmente en aquellos que han pasado por décadas de estrés, rutina o simplemente han aprendido a mantener las cosas rápidas y silenciosas, es apresurarse en la experiencia del autoplacer. Lo tratan como una tarea que completar, un momento que superar, en lugar de algo que experimentar plenamente. Pero aquí está el problema. Después de los 60, el cuerpo ya no funciona bien bajo presión, ni literal ni emocionalmente. Algunos pacientes me han dicho, doctor, solo quiero hacerlo. No tengo tiempo para demorarme. Pero cuando te apresuras, pones tu sistema nervioso en un estado de tensión. Tu ritmo cardíaco se acelera demasiado. Los vasos sanguíneos se contraen. La relajación y los beneficios hormonales de la liberación de oxitocina, dopamina y serotonina no alcanzan su máximo potencial. Puedes alcanzar el clímax, pero tu cuerpo no obtiene la verdadera recompensa. En lugar de sentirte satisfecho, te sientes más vacío. En lugar de sentirte lleno de energía, te sientes agotado. Peor aún, este patrón apresurado le enseña a tu cuerpo que el placer es rápido, superficial y desconectado. Con el tiempo, empiezas a perder sensibilidad. No puedes mantener la excitación. Te cuesta mantener el interés en tu pareja. Y mientras tanto, piensas que es solo la vejez. Pero no es así. Es el hábito de la urgencia, un hábito que te roba silenciosamente algo mucho más poderoso que unos minutos de alivio. Baja el ritmo. Que cada momento sea intencional. Tu cuerpo aún es capaz de sentir profundamente si le das el espacio para sentir. Respira. Pausa. Ya no hay meta. Solo presencia. Y hablando de presencia, la mayoría de los hombres ni siquiera se dan cuenta de que están descuidando uno de los grupos musculares más importantes del cuerpo masculino. Un sistema oculto que lo controla todo, desde la fuerza de la erección hasta el control de la vejiga. Eso es lo que viene a continuación. Y una vez que lo entiendas, todo en tu salud sexual podría cambiar. Error 4. Ignorar el suelo pélvico. La mayoría de los hombres ni siquiera han oído hablar de él. Y, sin embargo, el suelo pélvico es una de las partes más vitales del cuerpo, especialmente después de los 60. Es la base de la vejiga, la próstata y los órganos sexuales. El motor oculto que lo impulsa todo, desde las erecciones hasta los orgasmos y el control urinario. Y cuando este grupo muscular se debilita o se descuida, todo empieza a resentirse, silenciosa pero profundamente. Recuerdo a un hombre de unos 60 años, exatleta y padre orgulloso, que vino a mí quejándose de una disminución en su rendimiento sexual. Doctor, me dijo, como bien y hago ejercicio. Pero algo ya no funciona. Lo que no se daba cuenta era que su suelo pélvico, antes fuerte y activo durante la juventud, se había vuelto inactivo. Años de estar sentado, acumulando tensión en el bajo vientre e ignorando esa parte de su cuerpo lo habían dejado desconectado y en apuros. Cuando te masturbas sin activar el suelo pélvico, o peor aún, cuando pujas y empujas,
ejerces una presión innecesaria sobre la próstata y debilitas los músculos que deberían sostenerla. Con el tiempo, esto provoca pérdidas, goteo, disminución de la calidad de la erección y menor sensibilidad durante el clímax. No es algo que se produzca de golpe. Aparece sigilosamente, año tras año. Pero aquí está la buena noticia, puedes reactivar esos músculos. Apretar suavemente la zona que usarías para detener el flujo de orina durante la excitación aumenta la conciencia y la fuerza. Con el tiempo, este simple hábito puede restaurar no solo la función física, sino también la confianza. Y hablando de confianza, demasiada o muy poca actividad en esta etapa de tu vida puede desequilibrar todo tu sistema. Quizás te sorprenda saber que la frecuencia con la que te tocas puede tener un papel mucho más importante de lo que te han dicho. Veamos por qué a continuación. Error 5. Frecuencia demasiado alta o demasiado baja. Este es un tema del que muchos hombres mayores dudan en hablar. A algunos les preocupa hacerlo con demasiada frecuencia. Otros se preguntan en silencio si han pasado demasiado tiempo sin hacerlo. Y en algún punto entre la vergüenza, la confusión y los consejos obsoletos, la mayoría de los hombres mayores de 60 años terminan recorriendo un camino solitario e incierto. Lo que he visto en mi práctica es esto: ambos extremos pueden ser perjudiciales. Cuando un hombre se masturba con demasiada frecuencia, ya sea por costumbre, aburrimiento o una emoción no resuelta, su cuerpo a menudo no puede seguir el ritmo. Los niveles de energía disminuyen, el tejido prostático se irrita y, con el tiempo, puede notar que tarda más en recuperarse o que su interés en la intimidad real se desvanece. Se vuelve menos una cuestión de deseo y más de rutina, lo que adormece el sistema nervioso y drena la vitalidad. Por otro lado, algunos hombres dejan de tomarlo por completo. Quizás se deba a la medicación, a problemas de salud, a un sentimiento de culpa religiosa o simplemente a la creencia de que ya son demasiado mayores. Pero lo que no saben es que el cuerpo, como cualquier sistema, necesita una circulación regular. La excitación sexual, incluso sin clímax, ayuda a mantener el flujo sanguíneo a los genitales, nutre las terminaciones nerviosas y mantiene la fuerza eréctil. Cuando esto desaparece durante demasiado tiempo, se produce atrofia, el deseo se desvanece y la puerta a la conexión, tanto física como emocional, comienza a cerrarse sin previo aviso. No existe un número perfecto, pero para la mayoría de los hombres mayores de 60 años, 1 o 2 veces por semana, con conciencia, presencia y cuidado, suele ser el punto óptimo. Permite que el cuerpo mantenga la circulación, restablezca el ritmo hormonal y mantenga el sistema activo sin agotamiento. Recuerda, no se trata de reglas. Se trata de escuchar. Tu cuerpo habla suavemente en la vejez. La clave está en aprender a escucharlo. Y, sin embargo, incluso con la frecuencia adecuada, un error común puede arruinar todo el progreso. Es algo que la mayoría de los hombres hacen instintivamente, sin darse cuenta de que les está dañando los nervios y cambiando la forma misma de su hombría. Déjame mostrarte qué es lo siguiente. Error 6. Ejercer demasiada presión o fuerza. Este es uno de los errores que más se pasan por alto en los hombres mayores, y uno de los más dañinos. No puedo contar cuántos pacientes se han sentado frente a mí, frustrados y confundidos, diciendo cosas como: doctor, ya no siento tanto como antes, o, me cuesta más que nunca. Y detrás de esas palabras, a menudo se esconde un hábito silencioso en el que nunca pensaron 2 veces, presionarse demasiado al tocarse. Lo entiendo. A medida que la sensibilidad disminuye con la edad, la respuesta natural es apretar con más fuerza, presionar con más fuerza o intentar recuperar esa sensación perdida con intensidad. Pero esta es la verdad que tu cuerpo intenta decirte: la fuerza no restaura la sensibilidad. Lo destruye. Los nervios del pene son delicados, especialmente a partir de los 60, 70 y más años. Años de fricción agresiva, apretones fuertes o el uso excesivo de objetos o superficies pueden causar daño físico grave. Microdesgarros en el tejido. Pérdida de elasticidad. Incluso cicatrices bajo la superficie, que pueden causar curvatura, disminución del flujo sanguíneo y dolor durante la excitación. No solo es incómodo. Puede cambiar tu anatomía permanentemente.
Este tipo de trauma es un ladrón silencioso. No se nota de la noche a la mañana. Se acumula lentamente, y para cuando notas la diferencia, el daño suele estar muy avanzado. Pero hay otra capa detrás de esto. Cuando un hombre siente que tiene que luchar por el placer, se desconecta del gozo que éste ofrece. Se convierte en una lucha, en lugar de algo sanador. Ese patrón mental por sí solo puede transformar la capacidad del cuerpo para relajarse y recibir. Así que, mejor, tómalo con más cuidado. Tu cuerpo se lo merece. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Y hablando de desconexión, hay un último error que va más allá de la técnica, más allá del cuerpo. Es algo espiritual, emocional y muy común entre los hombres mayores. Y podría ser el más dañino de todos. Hablemos de ello. Error 7. Masturbarse sin emoción, conexión ni intención. Este es el error más invisible de todos. Y a menudo, lo más desgarrador. No se trata de lo que haces, ni con qué frecuencia, ni siquiera dónde. Se trata de cómo te sientes cuando lo haces. Con el tiempo, muchos hombres mayores empiezan a ver el placer personal como algo mecánico, rutinario, vacío, sin sentido. Se convierte en un escape silencioso de la soledad, o en un hábito aburrido, sin pensar, sin emoción y sin intención. He hablado con muchos hombres de 60, 70 y más años que dicen lo mismo. Ya no se siente como antes. O, mejor dicho, ya ni siquiera sé por qué me molesto. Y la verdad es que, aunque sus cuerpos aún funcionen, ya no tienen el corazón puesto. No hay conexión, ni presencia, ni calidez. Y esa distancia emocional tiene un costo, no solo mental, sino físico. Cuando la masturbación se desconecta de la emoción, acostumbra al sistema nervioso a esperar placer sin propósito. Puede que aún llegues al clímax, pero tu cerebro y tu cuerpo no liberan las mismas hormonas curativas. No recibes la oxitocina que mejora el estado de ánimo ni la dopamina que genera motivación. En cambio, te quedas con una sensación de apatía, una sombra de lo que solía ser la experiencia. Y aún más profundamente, refuerza la idea de que el placer es algo que se hace solo, en silencio, sin alegría. Pero no tiene por qué ser así. Incluso el contacto físico a solas puede ser sagrado, consciente y afirmativo. Puede ser un momento para reconectar con tu cuerpo que envejece, no con vergüenza, sino con gratitud. Tu cuerpo sigue siendo tuyo. Todavía siente. Sigue siendo importante. Ahora que hemos explorado los 7 errores, analicemos todo. Porque la verdadera transformación comienza cuando comprendes cómo reconstruir. Cómo recuperar la fuerza, la confianza y la vitalidad a cualquier edad. Hablemos de lo que viene después. Dejando de lado el panorama general, tu cuerpo sigue hablándote. Si has llegado hasta aquí, quiero hablarte no solo como médico, sino como alguien que respeta profundamente el camino que estás recorriendo. A lo largo de los años, he visto a muchos hombres buenos luchar en silencio. Culpan a la edad. Culpan al tiempo. Algunos incluso se culpan a sí mismos. Pero lo cierto es que nadie nos enseñó a cuidar nuestro cuerpo a medida que envejecemos, especialmente en lo que respecta a la sexualidad, el placer y la conexión. Acabas de escuchar los 7 errores más comunes que cometen los hombres mayores al masturbarse. Y ninguno de ellos proviene de la pereza ni de la ignorancia. Son el hábito, de décadas de hacer lo que antes funcionaba, sin darse cuenta de que el cuerpo, como la vida, cambia. Circulación más lenta. Una próstata más sensible. Un sistema nervioso que ya no tolera la fuerza ni la negligencia. Un corazón que anhela no solo sensaciones, sino significado. Seamos claros, no hay nada de vergonzoso en tocarse. No hay nada de vergonzoso en buscar consuelo, alivio o incluso alegría en el propio cuerpo. Lo peligroso es cuando dejamos de prestar atención. Cuando nos apresuramos. Cuando nos desconectamos. Cuando asumimos que lo que una vez funcionó siempre funcionará. Verás, todos esos errores, ver pornografía con demasiada frecuencia, masturbarse en malas posiciones, apresurarse, descuidar el suelo pélvico, hacerlo demasiado o muy poco, aplicar demasiada presión o hacer las cosas por inercia sin emoción, tienen algo en común. Desconexión.
Y esa es la verdadera amenaza. No la edad, ni el deseo, sino la lenta erosión de la conexión con el propio cuerpo, el propio placer y la propia vitalidad. Pero aquí está la buena noticia, no es demasiado tarde. Nunca lo es. Tu cuerpo sigue hablándote. Aunque ahora esté más tranquilo, aunque tarde más en responder, aunque las cosas no se sientan igual, sigue vivo. Y quiere tu atención, tu cuidado, tu respeto. Al igual que un coche clásico, requiere un manejo diferente con el tiempo. Pero eso no lo hace menos valioso. De hecho, en muchos sentidos, lo hace más sagrado. ¿Y ahora qué? Empieza poco a poco. Sé más amable. Sé más consciente. Reaprende el panorama de tu cuerpo. Y usa la intención, no el hábito. Y usa la curiosidad, no la vergüenza. Deja de perseguir el rendimiento y empieza a honrar la sensación. No tengas miedo de respirar, de hacer una pausa, de sentir. Y, sobre todo, no dejes de creer que la conexión aún es posible, contigo mismo y con los demás. He visto a hombres de 60, 70 e incluso 80 años transformar su salud, su intimidad y su energía una vez que dejaron de ver el envejecimiento como el fin y empezaron a verlo como un cambio. Te mereces ese cambio. Mereces sentir de nuevo. Mereces vivir con conciencia, fuerza y dignidad, incluso en los rincones más íntimos de tu vida. Porque, al fin y al cabo, no se trata solo de evitar errores. Se trata de recuperar el poder silencioso que aún reside en ti. Y te prometo que sigue ahí. Ahora aprovecha lo aprendido y aplícalo con cuidado. Y recuerda, tus mejores años no han quedado atrás. Se basan en cómo decides vivir este próximo capítulo, con cuidado, sabiduría y orgullo. Si esto te ayudó, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otro hombre que necesite escucharlo.